buenos días, amigos televidentes, con el cariño, el afecto y sobre todo el agradecimiento de siempre por su sintonía muy amable. Aquí estamos una vez con esta cita con el médico. Les presentamos de inmediato nuestras notimédicas para el día de hoy. Y aparentemente la luna de miel que existía hasta ahora entre el Colegio Médico Dominicano y el gobierno está a punto de romperse, porque Osvaldo Ariel Suero ha denunciado que el Colegio Médico Dominicano no podría soportar algunas cosas como por ejemplo el rompimiento del diálogo por parte del ministro de Salud Sánchez Cárdenas, Rafael Sánchez Cárdenas, porque este abandona el diálogo con el que se procuraba buscar solución a los problemas del sector salud en la República Dominicana. Dice Osvaldo Ariel que no es prudente ni correcto que el funcionario se convierta en un ente provocador que conlleve el acorralamiento de los galenos de tal manera que se vean en la obligación de tomar otros tipos de medidas, es decir, huelgas. Suero advirtió que actuarán con determinación y firmeza frente a cualquier exclusión del gobierno y sus funcionarios en procura de no cumplir con sus reclamos, insistiendo en que se mantendrán demandando pensiones dignas, salarios, residencias médicas, inicio de la atención primaria por el régimen subsidiado, incentivos y seguridad hospitalaria. Los médicos reclaman aumento de los honorarios a los procedimientos médicos a nivel del régimen contributivo, contribuir con la mejoría de los indicadores de salud sobre distintas enfermedades, entre otras reivindicaciones. Hay que, cuanto antes, reanudar el diálogo con los médicos, señor ministro. Otra información para el día de hoy: tener sexo frecuentemente retrasa la menopausia. ¿Es un mito o es una realidad? Un estudio descubrió que si en realidad la actividad sexual interfiere o no en ese tema. Las mujeres que mantienen relaciones sexuales semanalmente o mensualmente tienen un menor riesgo de menopausia temprana en comparación con aquellas que lo hacen menos a menudo. Esto según una nueva investigación del University College of London. Los investigadores observaron que las mujeres que informaron mantener actividades sexuales semanalmente tenían un 28% menos de probabilidades de haber experimentado la menopausia a cualquier edad que las mujeres que lo hacían menos de una vez al mes. La actividad sexual incluye relaciones sexuales, sexo oral, caricias y caricias sexuales o autoestimulación. La investigación se basa en datos de 2.936 mujeres del estudio de Estados Unidos sobre la salud de las mujeres en todo el país, el estudio longitudinal más grande, diverso y representativo disponible para investigar aspectos de la transmisión a la menopausia. Durante la ovulación, la función inmune de la mujer se ve afectada, lo que hace que el cuerpo sea más susceptible a las enfermedades. Y si no hay sexo, no hay probabilidad de embarazo y el organismo entonces determina un cese de la ovulación y por ende una aceleración de la menopausia. Los investigadores controlaron características tales como el nivel de estrógeno, educación, raza, hábitos de fumar, edad en la primera aparición de la menstruación, edad en la primera entrevista y salud general. El estudio también probó si vivir con una pareja masculina afectó a la menopausia como sustituto para evaluar y si la oposición a feromonas masculinas retrasó la menopausia. Los investigadores no encontraron correlación independientemente de si el hombre estaba presente en el hogar o no. Yo diría que si el problema es el asunto de sexo, pues vamos a tener sexo lo más frecuente posible para buscar que la menopausia no llegue tan temprano. Otra información para el día de hoy en las notimédicas: cómo cuidarse de la gripe durante el embarazo. Cuidarse de la gripe durante el embarazo implica simplemente vacunarse contra el virus. Esta vacuna no tiene efectos secundarios más allá de los regulares en toda vacuna, como son las náuseas, vómitos, fiebre, dolores musculares, entre otros. Con esta vacuna usted puede vivir y evitar el contagio o las complicaciones de los síntomas si ya tiene el virus en su cuerpo. Vacunarse durante el embarazo cuida también al bebé, que no debería perder la protección hasta el 6º mes de vida. Por otro lado, aplica todas las medidas habituales para evitar el contagio de la gripe, como no acercarte a personas con gripe, lavarte las manos frecuentemente, evitar los grupos amplios de personas y también los lugares con poca ventilación. Atender esas indicaciones y consultar con un especialista médico contribuirá a que el embarazo esté libre de complicaciones por gripe, lo que aumentará las probabilidades de tener un bebé completamente sano. Cuidando tu salud, cuidarás también la salud de tu bebé. Ha sido este, señoras y señores, el tercer tema y último de las notimédicas para el día de hoy en esta cita con el médico. Cuando regresemos a esta pausa vamos a determinar el tema de hoy, que es, mejor dicho, la palabra del día, que es la legionela. Estaremos definiéndola cuando regresemos de la pausa. Siga usted con nuestra cita con el médico.
El proyecto Santiago Ciudad Saludable es un proyecto integral de salud que viene a cambiar la vida de los ciudadanos de Santiago de una forma de vida sedentaria a un nivel de vida de actividad física y saludable. Empezó como un sueño, incluir en la psiquis de cada ciudadano de que podemos vivir mejor, de que podemos vivir más saludable. Enhorabuena, bienvenido de corazón, gracias a ustedes y a seguir fortaleciendo el orgullo que tenemos de ser santiagueros y de ser dominicanos. Muchísimas gracias. Señores, yo me siento sumamente emocionada de volver a mi ciudad corazón con un proyecto como este, Santiago Ciudad Saludable. Cita con el médico. Cada día un especialista de primera a su servicio. Bajo la conducción profesional del reconocido comunicador Víctor Castillo. Por Telecontacto 57, el canal de Santiago. Efectivamente, la palabra del día de hoy es legionela. Esta es la continuación de Cita con el médico y vamos a definir esa palabra de inmediato. La legionela o legionelosis es una enfermedad causada por la bacteria Legionella pneumophila, que presenta fundamentalmente dos formas clínicas totalmente diferenciadas. Por un lado, la infección pulmonar o enfermedad del legionario, que se caracteriza por ser una neumonía con fiebre alta y la forma conocida como fiebre de Pontiac, que se manifiesta como un síndrome febril agudo. Así, en lo que respecta a la gravedad de la enfermedad, esta puede ir desde una tos leve hasta una neumonía de carácter grave que puede causar la muerte provocada por una progresiva falta de aire en los pulmones, conmoción o insuficiencia multiorgánica. Según la Organización Mundial de la Salud, esta enfermedad se localiza en todas partes del mundo. La infección por legionela puede ser adquirida fundamentalmente en dos grandes ámbitos, el comunitario y el hospitalario. En ambos casos, la enfermedad puede estar asociada a varios tipos de instalaciones y de edificios y puede presentarse en forma de brotes, casos agrupados, casos relacionados y casos aislados o esporádicos. En términos más generales, el contagio de esta enfermedad puede producirse por el contacto con el vapor de agua contaminado con bacterias o las mezclas de tierra para macetas. Este vapor infectado suele provenir en el entorno del hogar o lugares como frecuentamos de bañeras o de duchas calientes y de unidades de aire acondicionado en edificios grandes. Pero siempre se debe tener en cuenta que las bacterias no se transmiten de una persona a otra. Las bacterias que causan esta enfermedad se pueden encontrar en las aguas dulces de ambientes acuáticos naturales del mundo entero. No obstante, presentar un riesgo mucho mayor los sistemas acuáticos artificiales que proporcionan entornos propicios para el crecimiento y la propagación de la bacteria. Legionelosis es un término genérico que abarca las formas tanto neumónicas como no neumónicas de infección por legionela. La enfermedad del legionario tiene un periodo de incubación de 2 a 10 días. Los síntomas iniciales son fiebre, pérdida de apetito, cefalea, o sea, dolor de cabeza, malestar general y letargo. Algunos pacientes también refieren dolor muscular, diarrea y confusión. Además, en los días iniciales se observa tos leve, hasta un 50% de los pacientes pueden presentar flemas. En una tercera parte de estos enfermos, estos pueden ser expectorantes con sangre. En ocasiones, instalaciones mal diseñadas, sin mantenimiento o con un mantenimiento inadecuado favorecen el estancamiento del agua y la acumulación de nutrientes de la bacteria, es decir, lodos, materia orgánica, material de corrosión y amebas, formando una biocapa, la cual, junto a una temperatura propicia y ausencia de desinfectantes, favorecen la multiplicación de la bacteria. Por lo tanto, el objetivo es impedir la multiplicación de la legionela en las instalaciones que pueden infectar al ser humano, manteniendo el agua bajo condiciones de salubridad y el control continuo de la misma. Evitar estancamiento de aguas con un diseño adecuado de las instalaciones. Eliminar o reducir la suciedad siguiendo un programa de mantenimiento. Impedir la proliferación y supervivencia de la bacteria en la instalación mediante un desinfectante continuo de la misma y el control de la temperatura.
En lo que refiere al hogar, en caso de emplear filtros de grifos, duchas u otros posibles elementos terminales de la red de distribución de agua, usted debe mantenerlos siempre muy limpios. Además, es aconsejable limpiar una vez a la semana los grifos que apenas se utilicen. Los difusores de la ducha, mejor si son de gotas gruesas. Una vez al año se recomienda desinfectar todos los filtros o difusores. Por ejemplo, se pueden sumergir durante 30 minutos en 1 litro de agua al que se le añade previamente 10 gotas de lejía. Los aparatos de aire acondicionado privados instalados en un domicilio particular no conllevan ningún riesgo de transmisión de legionela, porque en estos dispositivos no hay un circuito cerrado de agua, por lo que no existe la posibilidad de que la bacteria se multiplique. Y esta bacteria, si usted quiere saber si es peligrosa o no, refiérase a unas publicaciones de meses pasados en las cuales se decía que en la ciudad de Nueva York murieron unas 40 personas por el asunto del virus de la legionela. Terminamos por hoy con la palabra del día y en breve estaremos, después de la pausa, conversando con el doctor Edwin Rodríguez, que es ortopeda, y estaremos hablando del dolor lumbar. No se despegue de su televisor porque continuamos con esta cita con el médico. El proyecto Santiago Ciudad Saludable es un proyecto integral de salud que viene a cambiar la vida de los ciudadanos de Santiago de una forma de vida sedentaria a un nivel de vida de actividad física y saludable. Empezó como un sueño, incluir en la psiquis de cada ciudadano de que podemos vivir mejor, de que podemos vivir más saludable. Enhorabuena. Bienvenido de corazón, gracias a ustedes y a seguir fortaleciendo el orgullo que tenemos de ser santiagueros y de ser dominicanos. Muchísimas gracias. Señores, yo me siento sumamente emocionada de volver a mi ciudad corazón con un proyecto como este, Santiago Ciudad Saludable. Cita con el médico. Cada día un especialista de primera a su servicio. Bajo la conducción profesional del reconocido comunicador Víctor Castillo. Por Telecontacto 57, el canal de Santiago. Bueno, y tal como les habíamos anunciado, el dolor lumbar es el tema del día de hoy en esta cita con el médico y vamos a compartir ideas con el doctor Edwin Rodríguez, que es ortopeda de aquí de Santiago de los Caballeros. Bienvenido al programa, Edwin. Muy buenos días, gracias por la invitación, aquí como todos los jueves. Vamos a tener un tema específico de ortopedia. Hoy vamos a hablar del dolor lumbar, que es la causa número 1 de consulta de ortopedia del país y del mundo. Efectivamente, porque mucha gente anda por ahí con unos dolores de espalda que ni siquiera sabe de qué se trata. Y nosotros aquí vamos a intentar esclarecer todo lo que tiene que ver con el dolor lumbar. ¿Qué puede causar un dolor lumbar, doctor? Sí, el dolor lumbar se debe a varias causas. Las más comunes, la cual es la consulta número 1 a nivel de ortopedia, se deben a las malas posturas que nosotros adoptamos, ya sea en el tiempo del trabajo, en los quehaceres domésticos, manejando. Es decir, nosotros no adoptamos una postura adecuada y esto puede producir dolor lumbar. Y hasta causar, cargar con peso
fuera de lugar, ¿verdad? Exactamente. Entre otros también se debe a peso, también a mucho esfuerzo físico del peso. También hay varias causas de las cuales se dividen el dolor lumbar en causas inespecíficas y también específicas. La inespecífica corresponde al 80% y la específica un 20%. Nadie, absolutamente nadie quiere estar afectado de un dolor lumbar porque es algo terrible. Y entonces, ¿qué podemos hacer para prevenir el dolor lumbar? ¿Qué cosas podemos hacer y qué no debemos hacer? Bueno, ahí tenemos una imagen, si puede presentarla ahí de las diferentes posturas. Por ejemplo, existen diferentes posturas de qué usted debe hacer y qué no debe de hacer en el caso para evitar un dolor lumbar. Si usted, por ejemplo, va manejando o está sentado en un escritorio, debe sentarse de manera recta y no erguida hacia adelante. Por ejemplo, si usted va chateando, va con el celular también, debe de estar de manera recta y no hacia adelante. Por ejemplo, si va a levantar alguna caja o un objeto, un botellón de agua, lo más recomendable también es que no se dirija la columna hacia adelante y que se sienta de manera con los dos pies como si fuera en bloque, no erguida hacia adelante, que la mayoría de nosotros lo hacemos hacia adelante y podemos lesionarse. Lo más recomendable es dormir con una almohada en la cabeza también y también una a nivel de los pies, a nivel de las rodillas. Eso hace que la columna descanse. Bueno, ahí podemos verlo en la imagen que presentó. Un peso inapropiado debe ser evitado a toda costa, pero ya que estamos compelidos a levantar una caja porque nadie lo hace, tiene que hacerlo usted, yo diría que debe levantarse no con la columna, sino con la parte de la rodilla, es decir, se agacha y se levanta con todo y caja. Corríjame si estoy equivocado. Exactamente. Algo bien importante también que hay que destacar es que la mayoría de consultas de nosotros se debe a que el paciente realizó una postura inadecuada, ya sea en el trabajo, en su vida cotidiana. Esa es la número uno. Pero también existen otras causas que van ligados a esto, como por ejemplo que pueden afectar, y esta es una muy frecuente, que es el sobrepeso de la persona. A medida que uno va subiendo de años, se va descuidando más sobre la comida, aumentamos de peso, y esto va produciendo un aumento y hace que se produzcan también algunas hernias en la columna y también se afectan lo que es los músculos paravertebrales de la columna. Entonces esa es una de las causas más frecuentes también de consulta. La persona con sobrepeso, sobre todo después de los 30 años, comienzan a sentir dolor a nivel de la columna lumbar. Con el fin de determinar y localizar ese dolor lumbar, viene la siguiente pregunta. ¿Qué parte de la columna vertebral es la columna lumbar? Exacto. La columna vertebral está compuesta por tres partes de vértebras. Las cervicales, la cual es la parte superior de la columna lumbar, corresponden a 7 vértebras cervicales. Las dorsales, que es la parte media en la columna vertebral, corresponde a 12 vértebras dorsales. Y las lumbares, que es la última parte de la columna vertebral hacia atrás, hacia abajo, corresponde a 5 vértebras lumbares. Mayormente cuando esas vértebras lumbares, de la vértebra lumbar L1 a L5, una de esas, cualquiera o su estructura adyacente están afectados, llamamos entonces parte de la lumbar de la columna. Es decir, que la parte baja, de lo que está localizado en la parte de la cadera, es lo que se llama columna lumbar. Sí, algo bien importante diferenciar es que la cadera y la columna lumbar son dos cosas diferentes. Es decir, la cadera es la parte proximal de la cabeza femoral a nivel de la cabeza del fémur, y la columna lumbar es la parte baja, por encima de la cresta ilíaca. Son dos cosas muy diferentes y muchos de nosotros nos confundimos. Muy bien. ¿Cuánto tiempo podría durar un dolor lumbar? ¿Y qué pasa si este es muy prolongado? Se clasifican en
lumbalgia o dolor lumbar agudo, que suelen durar 7 días. También dolor lumbar subagudo, que suele ser de 7 días a 7 semanas. Y lumbalgia o dolor lumbar crónico, que suele ser de 7 semanas en adelante. Es decir, la patología, un dolor le puede durar pocos días, como también le puede durar meses y años. Y hay que identificar sobre todo la causa, y por eso es que debemos acudir al ortopeda, para que el ortopeda pueda identificar qué tipo de causa, porque no solamente están ligados al sobrepeso, a la mala postura, también se pueden producir por hernia en la columna, también se pueden producir por enfermedades inflamatorias, neoplasia o algún tipo de tumor. Si está ligado a personas ya mayores de edad, vienen con el desgaste de la columna, que le va a producir también afectación de esta. Se puede producir también por osteoporosis a nivel de la columna, que puede producir una fractura vertebral, es decir, la columna del paciente se va deteriorando, disminuye la densidad ósea y esto puede producir una fractura vertebral. Y usted dice, oh, pero yo no me caí, ¿cómo yo tengo esa fractura vertebral? Y eso le puede producir un dolor lumbar. Es decir, comenzar con un dolor lumbar, cuando usted va al ortopeda, resulta que usted tiene una fractura vertebral. Y el paciente se queda asombrado y dice, pero ¿cómo si no me caí? Cuando usted tenga un dolor de la columna, por más fácil que usted lo vea, lo recomendable es acudir al ortopeda, porque hay miles de causas que lo pueden producir. Ese dolor tan acuciante, tan fuerte, que te produce a ti hasta momentos en los cuales tú tienes hasta que llorar, porque yo sé de eso, es, a pesar de todo ello, un tanto desconocido para mucha gente que no sabe identificarlo. Se están llevando a cabo estudios a nivel nacional y a nivel internacional sobre ese tema para esclarecer más al público sobre lo que tiene que ver con el dolor lumbar. Sí, por ejemplo, la Sociedad Americana de Ortopedia realiza una serie de estudios cada año. Identifican que, como dijimos anteriormente, que cada 8 de 10 personas presentan dolor lumbar, y que 7 de cada 10 personas personas adolescentes de 16 años presentan algún tipo de dolor lumbar en algún tiempo de su vida. Eso es algo que debemos de estar muy atentos. Es decir, muchas personas de nosotros lo que hacemos es que duele la columna, no le damos caso a este tipo de patología y te suele afectar, y ya acudimos al médico ortopeda ya cuando se nos hace el dolor insoportable. Fíjese, usted tocó un tema muy importante relativo a la edad. Hay mucha gente que dice que esa es una enfermedad de viejos. Yo creo que eso no tiene que ver absolutamente con esta etapa que, por ejemplo, yo estoy viviendo y que es un achaque de viejo. No, creo yo. Creo que es algo que está presente en muchachitos hasta de 16, 15, 20 años. Exactamente, te suele afectar en la adolescencia, en la edad adulta joven, en adultos mayores y en los viejos y en los ancianos. Es decir, puede afectar cualquier etapa de la vida. Si usted presenta algún dolor de lumbar, no importa, hay que identificar la causa, sí, porque dependiendo de la edad, el médico sí se orienta de qué tipo de patología lo podría estar afectando o qué tipo de lesión podría asociarse al dolor lumbar. Es decir, ya en otro aspecto, pero enfocando algo de lo que usted dijo anteriormente, que lesiones traumáticas como las provocadas por los deportes, caídas, accidentes automovilísticos pueden afectar los ligamentos, los músculos, que tienen que ver con la parte lumbar, y es algo que puede causar un dolor lumbar todo ello. Exactamente, esas son causas más frecuentes en adultos jóvenes, por ejemplo, de edad de 22 a 35 años, accidentes de tránsito
algún tipo de deporte como el básquetbol, el softball, el voleibol. También pueden ser lesiones deportivas como la que mencionamos anteriormente y acudir al gimnasio. Usted tiene un tiempo que no acude al gimnasio, va el primer día, en vez de hacer día 15 minutos, se le graduar, usted dura 2 horas y termina lesionándose la columna. Esto podrían ser ya 100 personas ya adultos mayores y ancianos. Existen otro tipo de afectación que ya uno la estudiaría, que podría ser, viene la evaluación del paciente que uno lo realiza en la consulta y ahí uno le hace una imágenes que va desde la radiografía hasta resonancia magnética para identificar ya la causa. Y doctor, los cálculos renales, las infecciones, los tumores, ¿también tienen algún tipo de relación con el dolor lumbar? Exactamente. Cuando el paciente va a la consulta de ortopedia, nosotros le hacemos una buena historia clínica que va del paciente, usted le pregunta si está relacionado o tiene algún tipo de patología, sufre de presión, sufre de azúcar, algún tipo de patología adecuada. Los dolores en la columna mayormente se suele confundir con dolor a nivel de los riñones, es decir, lo confunden los pacientes, nosotros no, pero el paciente muchas veces va por dolor de riñones y el especialista en esa área identifica la causa y nos la manda a nosotros. Suelen haber otras causas, como por ejemplo algún tipo de tumores que producen dolor a nivel de la columna, y eso es lo que debemos identificar primeramente, qué tipo de causa está afectando al paciente para nosotros darle algún tipo de tratamiento adecuado. Hace un momentito usted dijo que existen 5 vértebras lumbares. ¿Qué hacer si en por lo menos 2 de ellas se manifiesta un fallo? ¿Qué pasa ahí? Mire, mayormente la vértebra lumbar es una de las causas más comunes que suelen afectarse, que existe en la consulta de ortopedia. Suelen producirse lo que es las hernias discales en alguna de entre las vértebras, y esto se debe a que el paciente, por las mismas malas posturas, por un sobrepeso demasiado, usted somete a la columna vertebral a un sobrepeso excesivo, porque debió levantar X cantidad de peso y usted levantó más de lo correcto, le puede producir una hernia discal. ¿Cómo nos daremos cuenta si el paciente presenta una hernia discal? Bueno, eso es fácilmente para el ortopeda o para usted. Si usted presenta a nivel de dolor en la columna baja o a nivel lumbar, o también puede presentar un dolor en la cara posterior del muslo, rodilla y en la planta de los pies, es decir, que usted comienza a presentar parestesia o lo que la gente le llama ciática. Si usted ve que se le acalambran los pies, la parte posterior de la rodilla y el muslo, entonces debemos de ir al ortopeda para que identifique el dolor lumbar producto de la hernia discal. De acuerdo a toda la conversación que hemos sostenido esta mañana, aquí con el doctor Edwin Rodríguez, lo que se determina es que usted, si se siente cualquier tipo de dolencia en esa parte del cuerpo, acuda de inmediato al ortopeda, porque él es el que tiene la última palabra. No deje el asunto para después, y ya usted está completamente complicado y le hace un trabajo difícil por parte del especialista en la materia, y no solo eso, sino que no tendrá cura porque usted lo dejó para última hora. Doctor, ha sido verdaderamente un placer conversar con usted y nos sentimos muy regocijados de su presencia acá. Ya en la parte final queremos presentar a nuestros televidentes la forma de cómo se le localiza a usted. Podemos localizarnos en el Instituto Materno Infantil, en el Centro de Medicina Avanzada, Plaza Bella Terra Mall, módulo B10, con los teléfonos 809-581-4445 y extensión 7201, y también nuestro celular 809-885-2293. Y también en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Dr. Rodríguez Almanza. Ahí pueden escribirnos y también nosotros
le contestaremos. Reiteradas gracias por su presencia en esta cita con el médico. Gracias a Y ti. a ustedes, amigos televidentes, nos vemos mañana en otra oportunidad más de esclarecer a ustedes los temas que tienen que ver con la enfermedad. Y si usted sigue los consejos de nuestros especialistas, puede tener una mejor calidad de vida, y ese es nuestro propósito. Hay otra cita con el médico mañana otra vez, y les deseo que pasen un feliz resto del día.